Ok, entonces vamos repasando y voy acá colocando lo que me parece más fundamental para que estén ubicados y tengan relación con lo que vamos a ver hoy día. Eh, las capas de discrepancia de Ackermann-Profit ya lo he repetido varias veces. Me parece que es un esquema muy didáctico, muy interesante para ver las posibilidades de tratamiento. Esta frase de Graeber que anota, ¿no? Al poner este gráfico, ¿no? Dice, la ortodoncia reorganiza los contenidos del contenedor, los dientes en el maxilar, mientras que el tratamiento ortopédico funcional y el tratamiento quirúrgico cambian la forma del contenedor. En este curso, pues, no estamos viendo temas quirúrgicos, ¿no? Obviamente, eh, pero sí lo que estamos viendo es la ortopedia y que, como se habrán dado cuenta, cambia la forma del contenedor, ¿no? Eh, en España hablan del continente y el contenido, ¿no? El continente es la parte ósea y el contenido, obviamente, los dientes. Eh, Cambiamos el continente de alguna manera con la ortopedia y el contenido con la ortodoncia, se reorganiza. Eh, entonces, tiene su importancia. Estamos haciendo cambiar una fisionomía facial, ¿no? De alguna manera procuramos armonizar lo que encontramos en nuestros pacientes y, y aunque es evidente, como ya lo hemos explicado, que la ortopedia cuesta, pues, ¿no? Porque conocimientos, saber qué instrumento usar, qué aparatitos usar, no es tan difícil, ¿no? El tema es que los niños lo usen, ¿no? No es lo mismo la ortopedia que se hace en Europa, ¿no? Que se hace en Norteamérica o en Latinoamérica, ¿no? Es diferente. Son idiosincrasias distintas, ¿no? Y de hecho, la ortopedia tiene más peso, y de hecho, así nació con más fuerza en Europa que en Estados Unidos. Estados Unidos fue fundamentalmente un país que vio, eh, y ahí nació la escuela de Angle, ¿no? Donde se analizaba la ortodoncia, ¿no? Con dispositivos, ¿no? No es que no se hiciera, ¿no? Pero se ve que hay en ciertos lugares donde se prioriza, se organiza mejor las cosas en base a cómo te responde el público, ¿no? Tus pacientes. Bien, ortodoncia se reorganiza, ortopedia cambia, ¿no? Y cambia bastante, ¿no? En el esquema está claro, el rosadito central es el que de alguna manera agrupa la ortodoncia y la ortopedia, si se dan cuenta, ¿no? Y es algo, perdón, el amarillo, ¿no? El amarillo es el que recoge todo ese potencial, ¿no? Entonces, no es nada despreciable todo lo que podemos hacer con nuestros tratamientos ortopédicos y en los casos que corresponda, pues ya el tema de ortodoncia. ¿Ok? Ya hemos analizado esto, el crecimiento, el aumento del tamaño, los cambios anatómicos que se estudia en embriología y que se ve desde diversas perspectivas. Acá lo hemos analizado desde la ortodoncia, ¿no? Pero de manera más estricta es en embriología donde se estudia este aspecto, ¿no? La maduración de los tejidos, cambios fisiológicos, es lo que también nos corresponde analizar, ¿no? Ver cómo se están desenvolviendo la dentición, conocer el, el normal proceder de la caída y la erupción de los dientes también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Em, Como he reforzado la idea, no es tanto decir el diente uno, el diente 2, el diente 3 tiene que caer en ese orden, ¿no? Tampoco es una regla, ¿no? No, es un parámetro, es algo que tenerlo en cuenta, ¿no? Que puede haber variables, ¿no? No estamos determinados por un orden, ¿no? Y si se salió el número 2 antes del número uno,
Y nos asustamos, no, pues, ¿no? O sea, es tener esa idea, que hay un cierto margen de libertad también en las piezas dentarias de erosionar en el momento que vean por conveniente, digamos, pero con una cierta lógica, un cierto orden, ¿no? Esta clasificación de Van der Linde me parece muy, muy importante. Es algo ya clásico en la manera de definir la dentición mixta y que tiene su aplicación en la terapia. Fundamentalmente se hace muchas terapias, no quiere decir que en los otros momentos, en las fases no se hagan, ¿no? En el segundo periodo transitorio es donde se hace tratamientos, la gran mayoría de tratamientos. En casos severos es claro que hay que comenzar antes, ¿no? Y será un gran esfuerzo y obviamente también una gran participación del niño, de la niña, para aceptar las terapias que nosotros les propongamos, ¿no? Pero fundamentalmente el segundo periodo transitorio donde se hace la gran mayoría de tratamientos. Tener en cuenta esto. Las clases caninas en dentición temporal es la referencia paradigmática de cuando una dentición está bien o está mal, ¿no? Ver la relación molar en niños no tiene mucho sentido, ¿no? Según el doctor Omar Gabriel da Silva. Fundamentalmente, clases caninas en dentición temporal es donde nos debemos de centrar y ver ahí cómo se va desarrollando nuestros pacientes y una buena oclusión en niños. Perfecto. Luego hemos estado analizando también este, este organigrama que me parece muy pues sucinto, ¿no? Hemos visto estas dos porciones hasta aquí, ¿no? Me parece que falta un tercero acá, que es la parte dentaria. Esto es la parte dentaria. ¿Y cómo se lee esto, no? Protrusión alveolo-dentaria bimaxilar. Se pone un diagnóstico, ¿no? Protrusión alveolo-dentaria maxilar, ¿no? Protrusión alveolo-dentaria clase 3, ¿no? De alguna manera ya es un poquito más sofisticado porque estamos diciendo que ya no es propiamente solamente es bimaxilar, maxilar, sino ya estamos dando una posición. Bien. Retrusión alveolo-dentaria bimaxilar, se entiende bien, ¿no? Que los dientes están de una manera, posicionados de manera retruida, ¿no? Y luego ya la parte ósea, ¿no? Retrognatismo bimaxilar, maxilar. Es evidente que hasta acá se puede decir que es manejable porque son solo dientes, ¿no? Cuando ya vamos a definir o calificar que tenemos retrognatismo, ya es un momento donde tenemos que ver la ortopedia. No quiere decir que cuando veamos este tipo de análisis, protrusión, retrusión, no se vaya a hacer tratamientos ortopédicos, no quiere decir eso. Podemos solucionar un problema de protrusión alveolo-dentaria, bimaxilar, maxilar, clase 3, con ortopedia. Simplemente estamos determinando cuál es el problema de ese paciente concreto. Bien. El retrognatismo, ¿no? Ya estamos viendo que el gran responsable de una alteración es la parte ósea. Que este retrognatismo esté asociado a una protrusión alveolo-dentaria también, ¿no? Obviamente, no son compartimientos estancos, no son cosas que están así, simplemente es una manera de explicarlo y que en el día a día, en la atención de niños, de pacientes, vamos a ver esto todo como que muy unido, ¿no? Bien, puede ser bimaxilar, maxilar, ángulo alto hiperdivergente, que es el caso más serio que podemos tener, más complicado, poco estético, en fin. Es bien complicado manejar, pero ya vamos a ver hoy día algo al respecto. Prognatismo, ¿no? El prognatismo, eh, que se refiere a la parte ósea, que puede ser bimaxilar, que en el Perú es la tendencia. En el Perú, los peruanos, somos biprotrusos, ¿no? Ahí tenemos un prognatismo bimaxilar. A grandes rasgos, hablando de esta manera, ¿no? Vamos, hay de todo, obviamente, no hay de todo, pero a grandes rasgos, lo que uno más o menos ve, somos biprotrusos, ¿no? Lo que es la tendencia.
En otros lugares, la tendencia en los países asiáticos es el ser que haya retrognatismo maxilar. El retrognatismo maxilar es la tendencia en varios casos. Bien, eso es lo que podemos anotar aquí, ¿no? Bien, prognatismo maxilar o mandibular. Ok, entonces este me parece un esquema que puede ayudar en la terminología que usen y que obviamente esto sirve para rehabilitación oral o para simplemente definir nuestros pacientes cómo se encuentran, cómo los encontramos. Desde el punto de vista del tratamiento, bien, esta es la parte, digamos, que podemos decir, eh, pues ya el calificativo que tenemos, que le damos a los pacientes, ¿no? Esto de aquí. Y ahora vamos a ver desde el punto de vista del tratamiento, qué es lo que tenemos que encontrar. Y lo que encontramos, evidentemente, y por eso los papás o nuestros amigos que nos conocen nos preguntan apiñamientos. Eso es lo que eh, llama la atención, ¿no? Bien, obviamente un dolor de muelas, ¿no? Caries, ¿no? Pero apiñamientos es otra de las cosas que por lo que nos buscan, ¿no? Bien, hay temporales, apiñamientos temporales, que en algunos casos tendremos que intervenir, en otros casos no, ¿no? No hay que dejarse llevar por lo que se ve, ¿no? Sino por lo que sabemos, ¿no? No por la percepción, sino por el conocimiento. Bien, atresias maxilares, que están pequeños, que a veces puede ser por una falta de crecimiento o porque nosotros tenemos que impulsar ese aumento de crecimiento. Bien, y también hay apiñamientos temporales en recambio dentario, ¿no? Que hay que saber diferenciar, que si eso es algo temporal, si es algo permanente, ¿no? Y ver cómo podemos intervenir ahí, ¿no? En apiñamientos definitivos, y ahí sí, obviamente, ¿no? Hay que saber diferenciar una cosa de otra. Hemos diferenciado que hay genéticos que se dan por la forma y el tamaño de los dientes, ¿no? Y que es donde ahí sí intervenimos, porque evidentemente ya la genética nos propone algo, nos hace ver que estamos teniendo un aspecto eh, más eh, relacionado a la ortodoncia, porque podemos hacer algo ahí, ¿no? Podemos hacer algo ahí. Apiñamientos ambientales por pérdida de dientes o por hábitos, ¿no? Ambientales, ¿no? Eh, claro, o sea, perder dientes no es solamente que no va a haber apiñamientos. Una pérdida de dientes también nos producen apiñamientos, ¿no? Porque los dientes se mueven, pues, ¿no? Los dientes se mueven, los dientes se trasladan y ocupan espacios que no les corresponde tomar, ¿no? Y tenemos que ver, analizar estos dos aspectos. Eh, Creo que sí he mencionado en algún momento que en el libro perdón, en el libro, en diversos libros, al apiñamiento genético le dicen apiñamiento de clase 1, al ambiental de clase 2 y hay apiñamiento de clase 3 también, eso pone por lo menos Canut, ¿no? No lo he visto en otros lugares donde él dice que el apiñamiento de clase 3 está relacionado al tercer molar y al crecimiento, a la posición y la reabsorción ósea que se da de manera fisiológica y normal a lo largo de toda la vida, ¿no? Toda la vida hay un hueso que se reabsorbe y otro que se crea nuevo, ¿no? ¿No? El trabajo que se ve muy bien de los osteoblastos y los osteoclastos que están siempre activos. Bien, desde el punto de vista, por eso lo he puesto acá, desde el punto de vista del tratamiento nos importa estos dos. Ya el caso del tercer molar, la muela del juicio, ya lo he mencionado, bueno, yo personalmente no lo pido
para evitar que sea un diente que me va a producir apiñamiento, ¿no? Porque esa es la idea que a veces se tiene. Ya ha quedado claro, estudiado, que eso no es así. Se saca el tercer molar por tres motivos fundamentales. Uno, para evitar claramente una infección futura en un diente que erupciona mal o erupciona a medias. El segundo, porque su posición puede dañar la raíz del segundo molar, ¿no? ¿No? Hay infinidad de casos que lo documentan de esta manera. Y el tercero, ahora, si uno quiere ganar espacio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Eh, Distalizar las piezas dentarias, ¿no? Ahora con la ayuda de los mini tornillos que se colocan en el espacio bucal de manera externa, podemos retroceder, distalizar, ¿no? Las piezas dentarias. Por esos tres motivos yo pido extracción del tercer molar, pero no por apiñamiento, ¿no? Como vuelvo a repetir, Canut dice que es un apiñamiento terciario el canino, perdón, el tercer molar, ¿no? Bien, esto es lo que habíamos visto, he completado alguna cosita, ¿no? Para hacerlo más claro. Bien. Ok, hasta acá la recapitulación y ahora vamos a la clase de hoy. Bien. Tengo que dejar de compartir esto y comparto otra vez el otro. Ya, ya está. Ok, faltaba explicar la vez pasada un poquito, un poco más, qué es el sistema compensatorio de Solow, ¿no? Hay un premio Solow en el Journal Europeo de Ortodoncia a la mejor trabajo de investigación. Solo fue un ortodoncista holandés ya fallecido y que tuvo su aporte en explicar algo que se da en las oclusiones donde hay discrepancias óseas. Bien, ahora vamos a ver qué cosa es esto el sistema compensatorio de Solow, ¿no? Es el intento de los dientes de equilibrar la discrepancia ósea, ¿no? Los dientes tratan de solucionar el problema de los huesos, de alguna manera, ¿no? ¿No? Y se comportan de un modo que tratan, ¿no? Tratan de equilibrar algo, ¿no? Y que a veces pueden ayudar o pueden perjudicar, depende de la gravedad del caso. Bien, vamos a ver ejemplos de algunos pacientes que he atendido y que he encontrado esto, ¿no? Y que seguramente ustedes también lo van a encontrar. Bien, mi paciente Bruno, si se dan cuenta, tiene una mandíbula pequeña, ¿no? Y en este caso, en la radiografía, eh, no se ve tan marcado este problema. Sí se ve, obviamente, que hay una mandíbula más pequeña, pero como se acuerdan, y en varios lugares donde se toma radiografía, al paciente le hacen morder pues un pivot, ¿no? Y eso que produce que la mandíbula se vaya un poquito adelante. Bien, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que hay que hacerle en estos casos, ¿no? En este caso en particular, más caso a a la foto de perfil que a la radiografía al analizar el maxilar inferior. El maxilar inferior. Entonces, tener en cuenta este pequeño detalle que puede de repente confundirnos, ¿no? Y por este tipo de cosas, a veces interesa más, y como ya lo hemos visto anteriormente, los análisis de Yarabat, ¿no? En Yarabat se ve, se estudia la mandíbula sola, ¿no? En cambio, en Steiner, si se acuerdan, lo que hacemos, lo que se hace, ¿no? Es base craneal anterior, punto NA, y luego para el maxilar inferior, ¿no? Vamos hasta el punto B. El punto B está acá, ¿no? La parte más cóncava del maxilar inferior, ¿no? Y hacemos esto y sacamos un ángulo, ¿no? Eh, bien, acá se me ha ido un poquito la mano, pero se me entiende, ¿no? Entonces, la idea es que a veces el SNB en Steiner puede no ser tan real, ¿no?
eh, por la técnica radiográfica. Ya depende del radiólogo de cómo se comporte, ¿no? Ok, entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta, que hay que ir compensando, ¿no? Hablando de compensaciones, compensando o de alguna manera eh, poniendo las ventajas y desventajas de cada sistema cefalométrico, ¿no? Bueno, y ahora pues con la tomografía todo esto de alguna manera queda eh, pues solucionada, ¿no? Pero habrá pacientes y pacientes que no le podremos pedir una tomografía de inicio porque de repente tienen personas de bajos recursos. Y una tomografía que nos cuesta 30 soles, que creo que cuesta así, y, y, y esto podemos ir analizando muchas cosas, ¿no? Bien. Pero bueno, no era hablar de esto, era hablar sobre todo de una discrepancia ósea, como es este paciente, mi paciente Bruno, que su mandíbula inferior, la mandíbula, tiene este problema, ¿no? Y acá está. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, acá los dientes procuran, ¿no? Como el maxilar inferior es más pequeño, procuran alcanzar al el maxilar superior, los dientes superiores quieren alcanzar el maxilar inferior. Y si se dan cuenta, está palatinizado esos incisivos. Eso es la compensación de solo. Se compensa, los dientes tratan de equilibrar una discrepancia ósea, ¿no? Y se cierra, ¿no? Se cierra, ¿no? Un lado y otro, ¿no? Lo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué resaltar de esto? Bueno, tiene una llave molar adecuada, la llave canina no tanto, de un lado y de otro, pero sí hay una buena intercuspiración de premolares, de molares, y evidentemente el canino también ha tomado esta posición siguiendo la misma lógica, ¿no? De cerrar, ¿no? Bien, en la panorámica que vemos, acá observamos lo que más o menos no se ve en la foto, ¿no? Aunque en las panorámicas, como saben muy bien, en la parte de incisivos no hay que hacerle tanto caso, ¿no? Por la distorsión que puede haber, pero a pesar de eso, se nota que los dientes inferiores, los incisivos inferiores, están de alguna manera extruidos por ese mismo efecto de compensación, ¿no? De tratar de cerrar algo que no se pudo realizar porque tiene una mandíbula pequeña. Bien, ¿qué más resaltar? Las ATMs, mira acá cómo están, ¿no? Están vis a vis, cóndilo mandibular, cóndilo del temporal. Aquí sí está bien, pero acá sí hay un problema, ¿no? Y por lo que me acuerdo de este paciente, que lo he atendido hace 6 años ya, él sí tenía pues un clip, ¿no? Al abrir y cerrar, ¿no? Tenía ese problema, ¿no? Bueno, había que hacer un tratamiento de rehabilitación en primer lugar y luego un tratamiento, una deprogramación con rehabilitación y luego la ortodoncia. Pero al final ya se fue a Lima y ya no regresó mi paciente Bruno. Pero bueno, ese no es el tema, ¿no? Sino explicar qué cosa es esto de la compensación de sordo. En un caso, vamos a ver otro caso. Mi paciente Rafael, ¿no? Un paciente más gordito, más lenito. Acá, ¿qué hay que resaltar? Acá lo que hay que resaltar es la parte del maxilar superior. Es un maxilar superior eh, retruido, ¿no? ¿Y eso qué produce? Que haya un esfuerzo de los dientes para poder compensar esta alteración. Si este paciente, cuando hubiera sido joven o más niño, le ponían una máscara de Petit, estas mascaritas, para jalar el maxilar superior, se hubiera equilibrado mejor esta porción ósea. Bien, es un paciente ya mayor, ¿no? 40 años, me parece recordar, ¿no? Y vamos a ver su foto intraoral, ¿no? Es evidente porque estas son coronas y tiene su perno o un implante, me parece que tiene un implante ahí. El rehabilitador obviamente ha tratado de seguir de alcanzar lo que él había encontrado, ¿no? Unos dientes bastante vestibularizados, ¿no? Los inferiores todavía tienen no hay una buena intercuspidación, ¿no? Acá de hecho, pues, ¿no? No hay una muy buena oclusión en los dos lados, ¿no? Eh, pero este paciente, dada su edad,
ya es un paciente quirúrgico si queremos equilibrar esa parte eh, ósea, ¿no? Es decir, se hace cirugía para arreglar un problema ortopédico, ¿no? Aunque obviamente no es un niño, ¿no? Pero sí nos entendemos, ¿no? El ortopedia es el tratamiento óseo, ¿no? Estrictamente es ortopedia es niño recto, ¿no? O sea, porque se hace sobre todo en un tratamiento en niños, ¿no? Es un caso de cirugía para solucionar una mejor oclusión aquí, eh, pero esa no es la discusión. Acá era ver la compensación de solo, ¿no? Cómo los dientes hacen ese esfuerzo de tratar de compensar, equilibrar esa discrepancia ósea. Bien. Ok, entonces hasta acá este complemento de la clase de la semana pasada para aclarar, espero que ya esté pues bastante claro qué es el sistema compensatorio de Solow, ¿no? O la compensación de Solow, ¿no? O de alguna manera más normal se dice un paciente ha sufrido una compensación, ¿no? Y ya se entiende, es este, ¿no? Ese esfuerzo dentario por equilibrar una alteración ósea. Bien. Alteraciones del desarrollo de la dentición. Hemos estado viendo antes alteraciones del crecimiento. Ahora vamos a ver alteraciones del desarrollo, ¿no? Eh, es verdad que siempre estos son definiciones que sirven por temas didácticos, ¿no? No son, como vuelvo a repetir, compartimentos estancos. Lo que ahora vamos a ver fundamentalmente es una alteración del desarrollo, pero también podemos corregir alguna alteración del crecimiento, menos obviamente, ¿no? Pero también se puede corregir. Bien, vamos a ello, ¿no? Alteraciones del desarrollo. Etiología de las maloclusiones. Cuando hablamos de alteraciones, tenemos que ver cuál es ese origen, ¿no? Y hay dos posturas en esto. Una de Angle, 1920, donde él decía que la genética nos conduce a la normoclusión. Bueno, se puede decir que es una visión romántica, pues, ¿no? Romántica de un profesional que piensa que la naturaleza tiende a eso. Yo también quisiera pensar que eso fuera así, ¿no? Que la genética conduce a lo normal. Pero como ya hemos visto en la clase anterior, eh, pues sucede lo contrario, ¿no? Que no suele ser así. Por un lado mal, ¿no? Por un lado mal que eso pase, ¿no? Pero por un lado bien porque nosotros lo podemos dar solución, ¿no? Y podemos ayudar. Eso es lo que decía Angle en 1920, donde hablar de genética era, pues, era poco, había poco estudio sobre el tema, ¿no? ¿Qué se dice ahora, no? La genética actual. Solo el 35% tiende a la normoclusión, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, lo normal es muy poco, es un tercio, ¿no? Estaba leyendo un libro de un ortodoncista indio, ¿no? Y que hicieron un estudio como este en su país, ¿no? Y tenía unos resultados diferentes, ¿no? Según este autor indio, dice que los indios tienen como 60% de normoclusión, ¿no? Eh, bueno, bien por ellos, ¿no? En el Perú no lo sabemos, ¿no? No se ha hecho un estudio sobre la normoclusión hasta ahora, ¿no? Sobre todo es caries, ¿no? Bueno, son estudios muy primarios que se hacen en el Ministerio de Salud, ¿no? Bueno, sería un temita interesante a grande escala, ¿no? De ver cuál es la tendencia de la normoclusión en el Perú. Ok, pero bueno, eh, hay ciertas tendencias por un lado para el otro, ¿no? Lo importante es ver qué podemos hacer con eso. Esto de acá no quiere decir pues, que ya no hay nada que hacer, ¿no? Simplemente es que, por decirlo de alguna manera, la naturaleza nos muestra esto. Bien, ¿qué hacemos con eso? Bueno, tenerlo en cuenta y trabajar en base a eso, ¿no? Trabajamos con lo que tenemos, no con ideales o ¿no? Con lo que tenemos. Y lo que tenemos es que muchas personas tienen una mala oclusión en muchos casos, ¿no? En muchos casos. Bien. Alineamiento espontáneo. Ya hemos conversado un poquito de esto al hacer la recapitulación.
El alineamiento espontáneo se va a dar, obviamente, en el apiñamiento temporal, ¿no? Que se puedan presentar, ¿no? En eso podemos hacer hay que tener en cuenta esto para no meter a veces la pata, ¿no? O hacer un sobretratamiento, ¿no? El sobretratamiento es tratar innecesariamente algo, ¿no? ¿No? Porque, bueno, vuelvo a decir lo mismo, nos dejamos llevar por la percepción y no por el conocimiento, ¿no? Bien, alineamiento espontáneo se da en algunos casos y ahí no hay que intervenir o casi no intervenir, ¿no? Bien, ¿en qué caso se da? ¿No? Isaacson pone este esquema, parece muy didáctico, cuando se está dando el recambio dentario, suele presentarse este tipo de apiñamientos, ¿no? Evidentemente cuando se da esto a un papá le preocupa, ¿no? O sea, por un lado hay que comprender la preocupación de los papás, pero hay que saber explicar que hay apiñamientos, ¿no? Que pueden ser temporales, ¿no? Y que se pueden solucionar fácil, ¿no? Bien, entonces se pierde acá el primer molar temporario. ¿Y qué es lo que sucede? Que se distaliza el canino, ¿no? Se distaliza el canino y se va acomodando de manera natural de estos incisivos. ¿Por qué? Por el trabajo de los labios, ¿no? En estas flechitas indicamos el trabajo de los labios y el trabajo de la lengua. Todo el trabajo de la lengua, los labios, toda esa fuerza muscular, hacen su chamba. Para eso están, ¿no? Ese es el trabajo, la fisiología que tenemos en la boca. Bien, acá está la pregunta. Entonces, ¿este espacio será suficiente para que erupcione el premolar que viene? ¿Será suficiente? Entonces ya lo veremos en la práctica y para ver cómo podemos lograr que no se produzca un apiñamiento y se pueda recuperar o mantener este espacio. Bien, en odontopediatría también se hace este tipo de terapias para comerciar esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Un paciente mío acá ha perdido el primer molar eh, temporario, ya está erupcionando el canino, acá está todavía el segundo temporario, y hacemos un arco lingual, ¿no? Soldado con bandas para mantener el perímetro del arco. Porque, ¿qué es lo que pasa? Se pierde esta pieza y se mesializan los molares, ¿no? Entonces, para evitar esa mesialización, o por muy poquita que sea, ya 2 milímetros, ya hay apiñamiento, ¿no? ¿No? Ya hay apiñamiento. Y de acá, de hecho, acá hay un ligero apiñamiento, ¿no? Y lo veremos ahorita, ¿no? Este es el trabajito, este es el paciente como llegó, ¿no? Acá está. Eh, ya perdió esta piecita, está acá los temporarios y hacemos el arco lingual. Acá está en boca el arco lingual con bandas y luego se decidió poner un bracket y un alambre de ligadura para enderezar este premolar y ayudar también, que si un premolar está ligeramente eh, posicionado de una manera con cierta angulación, pues ya me está quitando espacio. Bien, entonces simplemente es darle una ayudadita al premolar para enderezarlo un poquito y producir que haya espacio para mi segundo premolar, ¿no? Que está ahí erupcionando, que salga con toda paz y se pueda ir corrigiendo el ligero apiñamiento que existe acá. Bien, entonces, esto es un tratamiento obviamente preventivo, que a veces eh, podemos pensar y de repente si no le poníamos y todo se acomoda facilito, podría ser, o también no. Entonces, en previsión a eso, hacemos un tratamiento que al paciente esté totalmente convencido de que esto no vaya a suceder, ¿no? No se vaya a dar un mayor apiñamiento. Bien. Ok, entonces ya es terminado esa fase, ya han erupcionado bien los premolares, una ligera rotación aquí, ¿no? ¿No? Pero se puede corregir. Luego, posteriormente, le hicimos un tratamiento de ortodoncia a este paciente para corregir estos ligeros apiñamientos, ¿no? Al corregir esta rotación, ganamos espacio y se va corrigiendo
el ligero apiñamiento que hay en esta zona. Bien. Ok, entonces, hay una definición, ecuación de Dockrell para las alteraciones, que creo que sí pueden ayudarnos a entender mejor esta alteración de la dentición o del crecimiento también, ¿no? Bien, hay causas que actúan en el tiempo sobre un tejido y provocan una alteración, ¿no? Entonces es una frase de este autor y que se suele poner así, ¿no? Diferenciar estos tres causas, tiempo, tejido, ¿no? ¿No? Causas, ¿no? Ya hemos visto, pueden ser genéticas, ambientales, el tiempo, ¿no? En qué momento intervenimos a un paciente, o más que nosotros intervenir, cuándo nos llegan, porque en realidad es cuándo llega el paciente al consultorio, ¿no? Lo ideal sería eh, como medida preventiva que lleguen a los 7 años para una evaluación inicial, ¿no? Para ver cómo se está desarrollando, pero sabemos que la realidad es cuando ellos quieran venir, ¿no? Bien, el tejido, ¿qué es lo que provoca? Bien, acá vamos a ver el tiempo. El tiempo hay que ver en qué momento se da. En el prenatal, bueno, obviamente no vamos a poder hacer nada, ¿no? Sabemos que ahí se da, se cocina, ¿no? Alguna alteración congénita, que algo congénito puede ser genético o puede ser también teratogénico, ¿no? Lo teratogénico, obviamente ahí sí, gracias a Dios, se advierte a las gestantes todas las prevenciones que hay que tener, ¿no? Y se ha evitado por la ciencia alteraciones congénitas que tienen origen teratogénico, no genético. Bien. Momento prenatal, momento postnatal, ¿no? Bueno, ver qué pasa después del nacimiento, en qué momento se da, ¿no? Alteraciones, eh, pues, por bueno, un paciente, pues, ¿no? Que tenga de niño ya un problema, ¿no? Que podamos nosotros ayudar. Bueno, a veces los niños nacen con dientes, hay cositas que pueden molestar o no ayudar, ¿no? Bien, pero es lo menos, ¿no? Que de repente nosotros podamos intervenir, ¿no? Bien, duración puede ser continua, ¿no? Puede ser algo continuo, puede ser intermitente, ¿no? Ya nosotros tenemos que darnos cuenta si estamos lidiando con un hábito de un paciente o con algo que de repente va a ser permanente, ¿no? Algo continuo en el tiempo, ¿no? Algo continuo en el tiempo nos puede también ver que el tratamiento va a ser más largo, va a ser más complicado, porque no es algo que se va y se viene, ¿no? Algo intermitente, un mal hábito, ¿no? Puede ser algo que, pues, no podamos con esfuerzo, con terapia, eliminar, ¿no? Algo continuo ya nos indica que es algo que no mm, es más complicado solucionar. Bien, ya lo veremos ahora, ¿no? Luego también en los tejidos es evidente que en los dientes, en el sistema muscular, en los huesos y en los tejidos blandos se van a dar. Ya hemos conversado que cualquier alteración en los huesos, en los dientes, no solamente se da ahí, ¿no? También en el sistema neuromuscular. Eh, Cuando hemos comentado a un paciente que le proponemos usar un twin block, ¿no? Un bloque gemelo, ¿no? Estas plaquitas que adelantan la mandíbula, o una máscara de Petit, no solamente va a actuar en el hueso, ¿no? Es evidente que nos interesa un cambio en el hueso, ¿no? O cuando hacemos ortodoncia, un cambio en los dientes, pero siempre va a haber un efecto muscular. Estamos borrando la memoria muscular para que el paciente, en el caso de un adelantamiento mandibular, cambie la estructura o la memoria muscular a otra posición. Entonces, de alguna manera estamos también afectando el sistema neuromuscular de un paciente cuando le hacemos ortopedia, ¿no? Porque si solamente fuera hueso, solamente mover el hueso, tal, pues en un tratamiento de ortopedia no habría mucho problema, ¿no? Obviamente, ¿no? Hasta en una cirugía, ¿no? Cuando un cirujano adelanta la mandíbula o el maxilar, o al revés, retruye la mandíbula o lo que haga,
siempre hay un efecto muscular, es evidente, ¿no? No podemos como decir que no existen los músculos, ¿no? Bien, está muy relacionado. Tejidos blandos, ¿qué podemos decir de esto? Por ejemplo, ¿no? El tema de la lengua, una lengua muy grande nos va también a veces limitar o simplemente eh, saber que hay muchas cosas que no vamos a poder realizar, ¿no? Una lengua muy grande, ¿no? O luego también, ¿no? Las vías aéreas, ¿no? Esa parte va a condicionar la posición ósea, las vías aéreas, ¿no? Porque un paciente que es respirador bucal, que tiene una vía aérea muy pequeña, el organismo va a compensar eso respirando por la boca, ¿no? Entonces, estos tejidos blandos afectan también a los huesos y a los dientes, es evidente. Entonces, de alguna manera están todos muy unidos, ¿no? Todos estos aspectos que estamos analizando. Okay. Alteraciones óseas, para ver esto lo vemos en planos. Ah, tradicionalmente lo hemos visto en plano sagital, de antero-posterior, ¿no? Transversal, ¿no? De manera horizontal, y vertical, de arriba hacia abajo, ¿no? Hay algunos análisis ahora digitales que hablan de 4 dimensiones, ¿no? Tratamientos 4D, ¿no? Eh, que son como, ya se habrán visto, pues unos sensores que te ponen que en el maxilar, ¿no? Y por unos sensores de movimiento van registrando tu arco de mordida, ¿no? Como muerdes, de hecho te ponen algo de comida y te hacen comer, ¿no? Y ven cómo es tu mordida. Bueno, a eso le llaman tratamientos 4D, ¿no? Porque ya no solamente analiza estos aspectos de que estamos conversando, sino también el arco de cierre, ¿no? Cómo se posiciona o cómo ve, ¿no? Cómo se está desplazando en algunos casos eh, la, el maxilar más a un lado, si se come más por un lado por el otro. Bien, ok, pero nosotros no vamos a ver un análisis 4D, ¿no? Vamos a ver esto de aquí, que también tiene su importancia, ¿no? Eh, en ortodoncia, sobre todo, nos fijamos, obviamente por nuestras radiografías, la parte sagital. Lo que sí está en nuestras manos, ¿no? Es evidentemente un poquito más costoso, pero es por el bien de los pacientes y nuestra tranquilidad. Las tomografías nos van a analizar los 3 planos, el transversal y el vertical. Una panorámica no nos permite ver planos, no nos permite ver a grandes rasgos qué está bien, qué está mal en nuestro paciente, la parte ósea, dentaria, a grandes rasgos. Una lateral, vamos a ver un análisis sagital. Eh, pero en una tomografía, obviamente, vamos a combinar estos 3 aspectos y vamos a tener una visión más clara de lo que es, cómo se está desarrollando nuestro paciente, ¿no? Perfecto, entonces, en el plano sagital, cuando hablamos en la parte ósea, ¿qué podemos encontrar? Una clase 3 esquelética, una clase 2 esquelética, relacionado con la base craneal. Esto ya lo hemos analizado cuando hemos estudiado cefalometría. Un ángulo, una base craneal con ángulo cerrado, del punto N a silla y a basio, algo cerrado puede determinar que esta mandíbula se desplace, se protruya, ¿no? Esté adelantada. Eh, Puede ser una falsa clase 3, ¿no? Porque la mandíbula, si la analizamos desde Yarabat, puede tener el tamaño adecuado, una mandíbula normal, buena. Pero acá, ¿quién es el problema? La base craneal. Bien. El caso contrario, una base craneal, un ángulo de base craneal amplia. ¿Qué va a producir? Que la parte mandibular esté retruida, ¿no? Eh, Vuelvo a lo mismo, puede ser que esta mandíbula tenga el tamaño adecuado, pero la base craneal ha determinado esta posición, ¿no? Al decir esto también es evidente que tiene relación con el maxilar superior, porque obviamente está todo unido, ¿no?
pero siendo la mandíbula un hueso diferente, tiene mayor repercusión, ¿no? Se nota más. Ok, entonces, por eso es importante conocer cómo está la base craneal, si es una angulación adecuada, no está adecuada, está más alargada, en fin, tener eso en cuenta en el plano sagital, ¿no? Y luego ya se puede dar este tipo de definiciones, clase 3, clase 2, pero bueno, más que el numerito que le pongamos es ver acá, ¿quién es el responsable? Base craneal, es el maxilar superior, es el maxilar inferior. Eh, si es la base craneal, poco podemos hacer, lo único es tratar con cirugía, en este caso, por ejemplo, ¿no? Bueno, el maxilar inferior está adelantado, aunque la mandíbula es un tamaño adecuado, pues lo que hacen los cirujanos es hacer un pequeño corte y distalizar la mandíbula para compensar esa discrepancia. Bien, y así cada estrategia, ¿no? O al caso contrario, ¿no? Adelantar la mandíbula con cirugía y compensar la discrepancia ósea que puedan existir. Bien. Plano sagital vemos esto, ya no vuelvo a repetir aquí lo que hemos visto en la práctica, ¿no? Nuestras diversas angulaciones nos ayudan a determinar cómo está posicionado y luego también lo que veíamos, el análisis del doctor Lorenzo, ¿no? También al ver la angulación, este ángulo podemos ver si es un buen crecedor o no, o en su terminología es un buen respondedor, ¿no? Ya lo hemos visto en práctica. Bien. Plano transversal, una tomografía o una radiografía frontal pueden ayudar. En este caso, la tomografía, podemos ver el techo el techo o la base piramidal, ¿no? Como lo queramos ver, podemos analizar la angulación que puede tener, ¿no? Acá hay una variación de 2 grados que puede colaborar a que haya un plano canteado, el plano cruzal esté canteado. Bien, abajo hay una diferencia muy pequeña, ¿no? Ya de décimas, y se puede considerar que no hay alteración. Acá podría haber, ¿no? Podría haber, ¿no? Porque son 2 grados y eso sí puede cambiar, ¿no? Plano transversal se puede ver muchas cosas. Es evidente que también, bueno, si estamos ya en tomografías, en plano transversal podemos ver cómo están los cóndilos, podemos ver muchas cosas con una tomografía. Plano transversal. Bien. También en este plano transversal vemos la distancia intercanina, que va a determinar estos apiñamientos que pueden dañar, como se ve aquí, la raíz de los laterales, ¿no? Si llegamos tarde, ¿no? ¿No? Bueno, o más que llegar tarde nosotros, que los pacientes lleguen tarde, ¿no? Porque no es que nosotros queramos llegar tarde, ¿no? O somos unos vagos, ¿no? No. Los pacientes nos llegan cuando nos lleguen, ¿no? Lo importante es saber educar a la familia o a nuestros conocidos que a sus niños los traigan a los 7 años a la consulta para ver, tomarles una radiografía panorámica y hacer estudios previos. Bien, distancia intercanina, importante para ver y que esto se puede medir de muchas maneras. En la práctica vimos, podemos también medir la distancia intermolar, ¿no? O intercanina en un modelo también. ¿Ve? Se puede hacer de muchas maneras. Pero lo que quiero ir acá, el mensaje es que esto determina apiñamientos que podemos corregir, ¿no? ¿Y qué se hace acá en este caso? ¿Qué hacemos, no? Ya, muy bien, ¿no? Acá está separado, acá está estrecho, ¿qué hacemos? Bueno, tratar esta sutura, nuevamente, separar esta sutura, ampliar eso y lograr que se acomoden los incisivos y se vaya ganando espacio por este medio. Bien, eso es lo que se va a hacer. Bien, plano vertical, pues los casos más serios, más complicados, son en el plano vertical, ¿no? Una cara larga, ¿no? Una mordida abierta, ¿no? Pues, y acá, pues, no sé, pues, este es un caso exagerado, evidentemente, ¿no? Pero para que quede clara la idea, ¿no? Plano vertical también hay que analizarlo, ¿no? Y este es el caso que nos trae problemas. Un plano vertical estrechito, puede traer problemas también, ¿no? Pero el más serio es este, ¿no? Cuando hay una cara larga, ¿no?
cuando hay un crecimiento vertical exagerado, ¿no? Que en algunos casos poco podemos hacer, pero algo se puede hacer. Bien. En estos esquemas didácticos vemos acá una mordida abierta y acá queda claro, pues, ¿no? Los que están chambeando son solamente estos dos molares, ¿no? Y eso, ¿no? El primer molar. Con un tratamiento ortopédico podemos ayudar a cerrar esta mordida si logramos que nuestros pacientes lleguen a tiempo, ¿no? Eh, Cosa diferente en una mordida profunda donde puede haber un arreglo desde el punto de vista dentario, con tratamiento de ortodoncia, corrigiendo de alguna manera, compensando ortodónticamente, ¿no? Ya no la compensación de solo una compensación ortopédica o ortodóntica para dar solución a una mordida profunda, que puede ser más sencillo. En cambio, acá sí es un caso bien complicado, bien complicado. Eh, Me encontré al preparar esta clase un artículo de la revista española de ortodoncia de este dispositivo, ¿no? Que es una máscara de Petit, como ya que esto se llama una máscara de Petit, que su función es traccionar el maxilar superior, ¿no? Porque está hundido. Pero cuando se da en casos de pacientes que tienen esto que estamos conversando, un crecimiento vertical exagerado. Este doctor, que ahorita no me acuerdo su nombre, ya lo busqué, lo encontré y se me perdió la referencia. Bueno, espero encontrarla ahora. Pero bien, es de lo de menos. Saber que este colega español lo que hace es tratar de usar una fuerza extra, ¿no? Con todo este dispositivo para hacer fuerza acá, ¿no? Está traccionando esta zona. ¿Y qué es lo que hace? Pues está forzando que la cara no se vaya hacia abajo, ¿no? Que no haya un crecimiento vertical hacia abajo y está forzando la cara de esta manera. Por eso eh, estas flechitas nos ayudan a lograr ver qué cosas se está tratando de hacer, ¿no? Bien. Es un tratamiento bastante que exige mucha colaboración, pero explicando a los papás podemos ayudarles a entender que esto es necesario porque esto de acá pues es terrible, ¿no? Se daña los dientes, los huesos, en fin, la mordida abierta. eh, Puede haber mucho daño dentario, ¿no? Mucho daño dentario. Ok, entonces esta es una alternativa. MOMAX se llama esta terapia. Acá algo, un niño más pequeñita, ¿no? Es algo muy similar. Acá es la máscara de Petit sin más. Y acá máscara de Petit con el Momax que hace acá está, ¿no? Momax, así le llaman, ¿no? Eh, Hacernos fuerza para, nuevamente, hacer como girar la cara, ¿no? Hacer girar, ¿no? Para evitar que se vaya hacia abajo, ¿no? Un esfuerzo ahí, hacer girar la carita, ¿no? Y lograr ese cambio. Para lograr un patrón mesofacial, ¿no? Normofacial, mesofacial, ¿no? Que es lo que una cara, digamos, más equilibrada, ¿no? Otro modo de trabajar, Momax con férula, eh, pues ya este doctor tiene diversos protocolos, pero lo que yo quiero captar acá más que cómo se hace el aparato, que se hace, es el esfuerzo que se hace o el trabajo de fuerza biomecánica para producir un cambio en la parte ósea en casos de un plano vertical eh, pues poco beneficioso para un paciente. Bien. Y esto es eminentemente trabajo ortopédico. Ok, dientes que se retienen con más frecuencia. Bien, hasta ahora hemos estado analizando toda esta parte ósea y ahora vamos a ver un poquito esto de aquí, ¿no? Dientes que retienen con más frecuencia y que tiene su repercusión en las terapias que podamos realizar. Esta es la lista que tenemos, que coinciden en muchos autores. Tercer molar, es evidente. Canino superior tiene su motivo, ahora lo vamos a ver, está en segundo lugar. Eh, es evidente que tercer molar no nos interesa por un tema ortopédico, ortodóntico, a veces, como vuelvo a repetir, se da por prevenir infecciones, prevenir daño al segundo molar, por eso se retira este tipo de piezas dentarias, ¿no?
Canino superior sí tiene su importancia, ¿no? Por lo que vamos a ver, son los premolares e incisivos centrales superiores por un tema estético, es evidente, ¿no? Ok, entonces centrarse sobre todo, ahora vamos a ver un poquito caninos, y es lo que les he pasado, lo que se analiza ahora, ¿no? Les pasé unos artículos sobre eso, incisivos centrales superiores, que también lo veremos. Entonces, ahí nos vamos a centrar. Bien. Bien. Tener en cuenta las agenesias, porque vamos a ver ahorita, ¿no? Que sufre el 25% de la población, se da, vamos a encontrarnos eso, piezas que no se dan, ¿no? Que no se forman, y que es algo genético, es evidente, y que ya pues la genética le ha dado nombre y apellido, que se encuentra es una mutación del gen MSX1 en el cromosoma 4, tal, tal, tal. Entonces, es un paso interesante de la genética decirnos dónde se encuentra esa alteración. Pero evidentemente, hasta ahora solamente tenemos eso, ¿no? ¿Dónde está ubicado, ¿no? Bien, perfecto, ya nos asegura que es algo genético, ¿no? Bien. Microdoncias también, alrededor del 20% de los pacientes que presentan agenesia hay microdoncias, lo vamos a ver, y los anteriores son los más afectados. Aquí está, ¿no? Eh, Vemos agenesia de lateral y una microdoncia del otro lateral, ¿no? Y suele ser una tendencia que siempre se da, ¿no? Entonces, explicar a los pacientes cuando se presente esto, que es algo genético y común, ¿no? Que se dé esto, ¿no? Ausencia de una piecita y la alteración de la otra, ¿no? Y que eso es algo genético y que, bueno, hay simplemente tenerlo en cuenta para poder, ¿no? Realizar, pues, en esta lateral, una carilla, ¿no? Y hacer acá un implante de lateral, ¿no? Teniendo en consideración la estética, ¿no? Bien. Eh, Simplemente eso anotarlo en alteraciones del desarrollo que se dan en los dientes. Bien. Trastornos eructivos de los incisivos superiores. Se da por fibrosis gingival, ¿no? ¿Por qué se da esta fibrosis gingival? Fundamentalmente cuando se pierde muy prontamente los incisivos de leche, ¿no? Y ¿qué pasa? Se extrae esos dientes o en el mejor de los casos, digamos, bueno, en el mejor de los casos puede darse una fibrosis gingival que va a traernos problemas futuros, o se forma una parte ósea, ¿no? Porque de repente pues ha sido muy prontito y obviamente esa cicatrización ósea nos va a evitar que erupcionen los incisivos. Bien, tener en cuenta ese historial del paciente. En el mejor de los casos, como digo, la fibrosis gingival puede alterarnos su erupción. Dientes supernumerarios, está claro, ¿no? Odontomas, va a ser una interrupción física, y posición ectópica del germen dentario, ¿no? Claramente, ¿no? O sea, si está en otro lado, no va a salir donde debe, ¿no? Bien, zonas propensas de los supernumerarios. En el esquema del doctor Omar Gabriel nos pone claramente que en la zona de incisivos es donde más se presenta supernumerarios, en las otras piezas también, pero como que es más manejable, ¿no? En los incisivos superiores, por un tema estético, hay que manejarlos muy bien, ¿no? Bien. Canino erupcionado en posición muy alta, ¿no? Esta puede ser el caso más manejable en algunos casos de espacio, ¿no? Como se ve en este casito, la doctora Varela pone esta evolución. ¿Y qué es lo que sucede? Pues esa retracción gingival por esta erupción inadecuada por falta de espacio, ¿no? Puede que este canino erupcione en su zona más o menos. Acá podemos distalizar estos dientes, hacer desgastes, etcétera, y lo podemos colocar en su sitio. Pero acá hay una retracción gingival. Pero bueno, hay también cirugías periodontales que pueden ayudarnos a corregir esto estéticamente, como lo saben, ¿no? O lo van a conocer. Una cirugía periodontal se puede cubrir esto y de alguna manera eh, hacer algo más estético en un paciente. Bien, pero siempre es algo estético, ¿no? No es la solución.
Caninos por vestibular, lo mismo. Esta es una tomografía de un paciente mío que me llegó cuando llegó y vemos pues este apiñamiento que se da, ¿no? Y que acá ya pues no solamente hay una retracción gingival, sino pues una deficiencia ósea, ¿no? Acá pues está bastante expuesto. Y este es el valor de la tomografía. A un paciente le vas a explicar que no hay hueso en esta zona, no tenemos hueso. Podemos nosotros ayudar hacemos extracción de esta piecita, lo ponemos un bracket o lo que sea y lo ponemos en su lugar, ¿no? Podemos lograr la posición adecuada del canino en su lugar, pero va a haber un problema periodontal. Y cuando un paciente ve esto, le explicas, mire, acá está. Y esto es notorio, pues es muy didáctico, ¿no? Explicar todo esto con una tomografía te ahorras un montón de problemas, porque va a decir, bueno, usted doctor lo ha hecho mal, ha trabajado mal y ha producido que la encía se retraiga, usted es el culpable, pero si desde un inicio le enseñas a un paciente una tomografía, pues te ahorras un montón de problemas y obviamente la decisión está en el paciente. Podemos solucionar esto. Se puede de alguna manera estéticamente cubrir una cirugía periodontal, tal, en fin, toda esta explicación. eh, Todos contentos, todo claro, todo pues, ¿no? Eh, como decía una Santa Teresa de Jesús, ¿no? La humildad es la verdad. O sea, acá no es, la humildad es la verdad. La verdad es que acá ha habido un problema de espacio, el hueso el canino pues ha querido erupcionar, no ha habido espacio y ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha querido salir, ¿no? Bien, la humildad es la verdad, o sea, esto es lo que presentamos, ¿no? Bien, acá otro casito, este es otro, ¿no? Algo similar, ¿no? Mira cómo es, dónde está, ¿no? Expuesta la raíz de este canino. En este caso es más serio aún, es el mismo paciente, ya acá se ve, ¿no? Que está el lateral montado al otro, acá se ve esto. Este canino, mira cómo está, ¿no? Ya está casi fuera, ¿no? Está casi fuera, ¿no? Acá hay un temporario y que acá hay una raíz que no se ha reabsorbido y está trayendo problemas. Es un caso bien serio, ¿no? Despacio, de tratar de solucionar, pero que también es interesante, ¿no? Porque hay que ver eh, cómo se puede solucionar, ¿no? Bueno, este casito está en proceso, ¿no? Estoy esperando la llamada de la mamá, pero le he explicado que es un caso bien serio y por eso le he tomado esta tomografía, ¿no? Ya no les muestro acá el juego, ¿no? Ver cómo están posicionadas las raíces de los caninos, etcétera, ¿no? Pero es un apiñamiento severo que hay que ayudar hasta donde podamos, ¿no? Pues acá hay muchas cosas que se pudo haber solucionado si llegaban antes. Quiero recordar que esta niña y el niño, el otro es un niño, este es un niño, esta es una niña, tienen 10 años más o menos y son primos, ¿no? Entonces hay también un componente genético. Y de hecho la mamá me dijo, sí, pues no, todos tenemos dientes muy malos, me dice la señora, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que sí, genética puede tener esto, pero hay cosas que si este niño lo hubiéramos visto hace 2 años, hubiera sido más manejable, ¿no? Más manejable ahora con lo que vamos a observar ahora, ¿no? Guía de la oclusión. Todo esto se hubiera solucionado con una guía de oclusión adecuada, ¿no? En los libros también le llaman extracción seriada, guía de erupción, ¿no? Y esta es la parte que les he pasado, dos articulitos que me parecen muy didácticos, ¿no? Bien, esto es lo que sucede de manera normal, a los 6 años debería suceder esto, un ancho intercanino bueno, van descendiendo los caninos, a los 8 años se produce esto, ahí se cierran los diastemas, pues el camino de la erupción del canino sigue su proceso y a veces cuando no sucede lo que debería suceder, ¿no? Pasa esto, ¿no? Hay un estrechamiento del ancho intercanino y se produce estos apiñamientos severos, ¿no? Daño del lateral, en fin, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Y si uno no toma una radiografía y no ve todo esto de acá, ¿no? No ve esta que solamente ve dientes, que va a decir, no, acá señora, no se preocupe, acá vamos a poner un braque, otro braque y vamos a enderezar.
¿Y qué vamos a hacer? La vamos a empeorar más, ¿no? Porque vamos a empujar esta raíz hacia el canino, se va a reabsorber más y al final un desastre, ¿no? Entonces, siempre tomar una radiografía, ¿no? No fijarse en los dientes, no hacer caso a la boca, hacerle caso a una radiografía y mejor una tomografía en estos casos porque son casos bien serios. Y un niño de 7 años, 8 años, hay que tratarlo con mucho cariño, entonces, como quisiera que nos tratara a nosotros, ¿no? Bien, ¿por qué es tan frecuente la anomalía del canino? Bien, el canino es el último diente que hace erupción, recoge todos los problemas de espacio que puedan existir en la arcada, ¿no? Bueno, acá esta palabra recoger, bueno, más dicho, pues no le queda otra, ¿no? O lo que le queda, ¿no? Bueno, en vez de recoger, no recoge nada, ¿no? Se acomoda o sí, se acomoda lo que hay, ¿no? Bueno, es una manera de decirlo, ¿no? Bien. Es el último diente que erupciona, el último que llega a la fiesta y obviamente puede tener problemas, pues, ¿no? Bien, estos los salen canutos. Estudio para la guía de la oclusión, ¿no? Fotográfico, bueno, fotografías, ya lo veremos. Es importante tener un registro de la, del avance, aunque sea con tu celular, lo que sea, ¿no? Pero tener un pequeño registro, ¿no? De cómo llegó, cómo se fue, ¿no? Pasa unos meses cómo está, el antes y el después, radiológico, mejor una tomografía en estos casos, ¿no? Con técnica de CLAR, con estas estrategias, lo puedes hacer, pero a veces tienes que intuir, ¿no? Una tomografía es por el bien de los pacientes. Y un papá quiere solucionar el problema de sus hijos, o sea, te va a cumplir lo que le digas, ¿no? ¿No? Obviamente no se trata de engañar a la gente, pero una tomografía te soluciona muchos problemas de espacio, y en estos casos que son los más serios, ¿no? Análisis de modelos, lo que estamos viendo, ¿no? En práctica hemos ya visto un análisis de modelo, en la tarde vamos a ver otro, y les voy a mostrar otros más, ¿no? Los antecedentes, la familia, ¿no? Entonces, tener todo esto en cuenta, ¿no? Indicaciones para este tipo de tratamientos de guía de la erupción, ¿no? En apiñamientos genéticos está claro, ¿no? Si a los 8 años, si a los 8 años hay apiñamiento, este no mejorará con el crecimiento y desarrollo futuro, ¿no? ¿Qué es lo que me decía la mamá de estos chiquitos que les he mostrado, ¿no? Yo pensaba que se iba a arreglar solito, ¿no? Pero, claro, a los 8 años ellos ya vieron ese problema. 9 años, 10 años, y no se ve, y recién van. Entonces, ese es el chip que tiene las familias en todo lado. Hay que ir a los 8 años, o 7, ¿no? Para ver esto, ¿no? No va a mejorar el crecimiento, sí puede acomodar un poquito, el crecimiento transversal puede ayudar, pero no, cuando es una cosa seria no se va a solucionar. Se comienza a partir de los 8 años, más o menos, es como referencia, ¿no? Examen clínico a los 8 años, ver el lateral, si hay movilidad, palpar si hay la prominencia canina, si no está, sospechar que está por palatino, y ahí sí se complica más porque hay que hacer una cirugía, traccionar el canino desde el paladar, llevarlo a su posición, ya es más complicado, se puede dar también. Eh, que haya siempre una evolución, radiografías de evolución, ¿no? Eh, si te tomaste una panorámica, toma otra panorámica a los 6 meses, ¿no? Y a esos 6 meses, bueno, si has tomado una panorámica, no sé, en enero, por poner un ejemplo, ¿no? En enero, ves que hay un tema serio ahí, intuyes que va a faltar espacio. En julio, manda una tomografía, ¿no? Y ya con una lo bueno de la tomografía es que la puedes convertir en panorámica, ¿no? Puedes, si quieres ver desde ese punto de vista, ¿no? Un antes y el después, ¿no? Evolución desde un punto de vista radiográfico. Contraindicaciones, perfil cóncavo, ¿no? Ya hemos visto, maxilar superior o inferior retruido, sobre todo el superior, presencia de genesias, ¿no? Si hay agenesias, podemos aprovechar esa falta de espacio en algunos casos para poder aprovechar ese espacio. A veces no, ese sí, ¿no? Diastema de la línea media, ahora vamos a verlo, ¿no? Podemos aprovechar el diastema, hay que fijarse. A veces nos puede llamar la atención el apiñamiento, el canino muy superior, tal. No sé el diastema, ¿cómo está el diastema? Si hay diastema o no.
y alteraciones óseas, ¿no? Obviamente es un paciente que tiene alteraciones óseas por otras cosas. Esto que estamos analizando, un canino que sale donde no hay espacio, puede hasta pasar a un segundo lugar, ¿no? ¿No? Porque hay cosas más serias que tratar. Hay varios métodos, este es el método de Dewey que coincide en varios autores usar, ¿no? ¿Y qué se trata, no? Exodoncia de los caninos deciduos. Ahora le vamos a hacer un esquemita, lo pongo acá como cuadro. ¿Para qué? Para ganar espacio para los incisivos, ¿no? Los caninos para ganar incisivos. Exodoncia de la 5-4 y la 6-4, ¿no? De los molares temporarios. ¿Para qué? Para facilitar la erupción de la 34 y la 44, los premolares, primer premolar superior o inferior, ¿no? Esto sobre todo en el maxilar superior. En el inferior el manejo es diferente y hasta más sencillo. Exodoncia de estos mismos, los hemos favorecido que erupcionen para extraerlos y de esa manera que se posicionen los caninos, ¿no? Que es nuestro objetivo. Entonces, si se dan cuenta, estamos haciendo varias extracciones, ¿no? 6 extracciones. Es algo que de repente los pacientes, o los papás, mejor dicho, ¿no? Los papás puede que no lo entiendan, ¿no? ¿Cómo le van a sacar dientes? Porque el sinónimo de sacar dientes es algo negativo, ¿no? Entonces hay que explicar todo esto, que no hay espacio, que es un tema genético, que si no el apiñamiento va a ser muy severo y necesitamos que nuestro canino esté en el lugar que le corresponde, que es un diente muy fuerte, que es el que equilibra la oclusión, todos los elementos de oclusión que ahora han estudiado en rehabilitación tienen su explicación en esto. Los caninos son muy importantes, ¿no? Y por un lado, el entendimiento de los padres para ver que hay que, en el caso de su niño, hay que sacarle varios dientes para ganar espacio, uno, y luego dos, ¿no? Que un pobre niño, pues que le estén sacando tantos dientes, es un poquito traumático, ¿no? Entonces, lo que está de nuestra parte es explicar todo esto, ¿no? Que lo puedan colaborar, lo puedan entender, ya no está en nuestra cancha. Pero por lo menos nosotros estamos tranquilos, conscientes que esto es lo que hay que hacer, que no hay de otra, ¿no? En un niño que tiene huesitos pequeños, que los dientes no caben, ¿no? Nosotros no vamos a tratar el tamaño dentario intraóseo, eso no hacemos, ¿no? Los dientes tienen el tamaño que tienen, por diversos motivos. Nosotros lo que hacemos es esto, acá hay falta espacio, hay que ganar espacio en un niño para evitar estos casos severos que les he mostrado de niños de 10 años que casos complicados de tratar, pero que se pueden hacer de una manera natural, sin digamos, ninguna aparatología, sin ningún tipo de, pues, de dispositivos. Lo que hacemos es exodoncias terapéuticas, ¿no? Y como he puesto al inicio, una guía de la oclusión. Todo esto lo hacemos para qué? Para conservar los caninos y que ayuden la oclusión. No es la extracción por la extracción, es la oclusión lo que nos interesa, ¿no? Guiar la oclusión, ¿no? Y eso es lo que tenemos, no es solamente guiar la erupción, a veces con guía de erupción, no es solamente guiar la erupción. Un diente erupciona para algo, su objetivo en la vida de los dientes es algo, ¿no? Y es la oclusión, ¿no? El objetivo de los dientes no es solamente que estén ahí, ¿no? Sino es ocluir bien. Bien, entonces es de alguna manera solucionar los problemas existenciales de los caninos. El canino está para algo, ¿no? Entonces es que haya una muy buena oclusión. Bien. Entonces es un tema delicado que hay que saberlo manejar, hay que estudiarlo bien, ¿no? Explicar a los papás. Y obviamente el pobre niño o pobre niña, pues ha tenido la mala suerte de tener pues estos dientecitos y puede ser traumático, ¿no? Entonces, bueno, ahí está nuestro talento, ¿no? Y muchas veces esto, pues es un manejo odontopediátrico fundamentalmente, pero también desde la ortodoncia se puede ver bien. Está lo mismo en gráficos, exodoncia de los caninos deciduos, ayudan a una mejor posición de los laterales. Después del primer molar, ¿no? Si se extrae el primer molar,
estamos facilitando que erupcione más rápido el premolar. Y cuando erupciona el premolar, los extraemos para lograr que el canino se posicione en su lugar. Es evidente que después, con un tratamiento de ortodoncia, podemos corregir estas inclinaciones, ¿no? Aquí, así. Pero bueno, ya es más fácil, ¿no? Y más rápido. Bien. Entonces, erupción de los caninos de esta manera. Ok, acá hay un ejemplo de un paciente que tuvo este problema. Mi paciente Santiago, ¿no? Así vino este paciente, este niño, tiene 10 años, y que si se dan cuenta, acá tenemos unos caninos, pues de alguna manera uniformes, ¿no? No son propiamente un canino de leche normal. Bien, diastema, ¿no? El diastema, ¿no? A la mamá le explicamos todo esto que estamos diciendo, una falta de espacio, propusimos el tratamiento, ¿no? Y la primera fase, acá está el detalle, ¿no? De estos caninos. En la primera fase hicimos la extracción de este canino para lograr una posición más adecuada de lateral. Luego ya teníamos que ir haciendo la extracción del premolar, acá ya existe el premolar, ¿no? Bien, y para posicionar mejor nuestros caninos, ¿no? Eh, bueno, lamentablemente este paciente, acá está la tomografía que le hice, así, acá está la severidad de esto, ¿no? Perdón. Eh, lamentablemente no regresó, se le explicó todo esto, sabiendo que aquí en este caso hay un daño, ya hay un daño en el lateral, porque se llegó tarde, ¿no? Llegaron tarde, ¿no? Por esta misma idea, ¿no? Ya se va a solucionar, lo mismo, o sea, yo en estos casos he encontrado esta misma idea, ¿no? Que se va a acomodar, ¿no? No sé si por una mala, pues no sé, hay una idea que está como clavada, ¿no? Se va a acomodar, se va a acomodar y no se acomoda, ¿no? Le expliqué todo esto que estamos diciendo y al final no regresó, se sacó ese ditecito, luego teníamos que seguir, ya no vino, ¿no? Bueno, ya es, la explicación se dio, y ya si alguien no lo quiere asumir, ya está en su responsabilidad, pero está en nuestra cancha explicar este tipo de alteraciones. Bueno, acá la tomografía simplemente se ve esa cercanía y nos ayuda mucho, ¿no? Bueno, acá no les paso pues todo el jueguito simpático que hace la tomografía, que han visto que uno puede ver con detalle todo y también la tomografía te sirve para explicar al paciente esto con detalle, ¿no? Eh, bien, y acá ya se está formando pues un pseudoquiste, pero un quiste ahí, ¿no? Por este diente que no erupciona, porque ya está completa la raíz, no la 9 puede ser ya, ¿no? Pero bien, eh, depende el momento que llega y lo que podemos hacer. Como decía, en el maxilar inferior no es tan complicado, sobre todo es en el superior. Luego otro aspecto que quería, regresando un poquito a esto, este es el método de este señor, ¿no? Dewey, ¿no? Ay, perdón, perdón. Entonces, este señor Dewey hace esto. Tweet tiene su método, pero lo hace al revés, ¿no? Va del 3 al 2, ¿no? ¿Por qué? De repente lo van a leer. Él piensa, Tweet dice que hay que ir considerando, mejor dicho, ¿no? Desde los dientes que tenemos aquí. Él extrae primero estos de aquí, ¿no? Para cuidar el perfil en el caso de un paciente que tiene el maxilar retruido, para cuidar el perfil, ¿no? Para que no se hunda la carita, ¿no? Eh, puede darse ese cambio en el método en esos casos cuando vemos un paciente que tiene la carita hundida, ¿no? Y dejar a los caninos deciduos tranquilos, ¿no? Y luego ya poco a poco se va acomodando, bien. Entonces, esto, Tweet, ¿no? Es el que hace esta variación en la terapia de la extracción
conocida como extracción seriada, pero vuelvo a repetir, me parece mejor decir, como dice en el libro de Graeber, es la guía de la oclusión. Nos interesa la oclusión. Una oclusión equilibrada ayuda a una articulación equilibrada y pues es la mejor ortodoncia, ortopedia que podemos realizar. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Doctor, disculpe, Sí, ¿podría explicar lo de TWIC, por favor? esto que estoy diciendo ahora, Sí, doctor, sí. ya, o sea, cuando en los casos normales, en los casos, digamos, donde un paciente, en nuestro caso, ¿no? En el país, en el Perú, los pacientes son biprotrusos, ¿no? No te- Pocos casos tenemos donde el paciente tiene la carita hundida, ¿no? Retruida, ¿no? Eh, y en esos casos, cuando tiene la carita hundida, Tweet dice que hay que cambiar el método Dewey, que es el que se suele usar. Entonces, él recomienda usar, pero primero, comenzar con la exodoncia de los molares temporarios, ¿no? Para dejar que el canino deciduo, ¿no? Dejar el canino en su lugar, ¿no? Y luego ya extraerlo después, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que quiere es evitar que el perfil se pierda, ¿no? Haciendo las extracciones de los molares temporarios, ¿no? Y luego ya lograr, después de esta exodoncia, ¿no? Lograr la exodoncia de los premolares y luego ya el canino deciduo al final, ¿no? Entonces simplemente es ese cambio de orden de las extracciones pensando en el perfil del paciente, ¿no? El perfil del paciente. Pero vuelvo a repetir, nuestra tendencia en el Perú es ser biprotrusos y Dewell nos viene bien, ¿no? Es lo que nos conviene, ¿no? Y en algunos casitos que veamos eso, podemos cambiar el orden, ¿no? Simplemente es eso, ver el perfil, por eso decíamos, ¿no? Hay que ver las fotografías, ver el perfil y no seguir esto pues como una regla pues escrita en piedra, ¿no? No es una referencia importante, Dewell, pero si hacemos lo que dice Tweet, invertir simplemente eso para no perjudicar el perfil de los pacientes. Bueno, muy bien, no sé si te he respondido. Sí, doctor, muchas gracias. No sé, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, muy bien, nada más. Entonces nos vemos en la tarde. No se olviden de tener su modelito de dentición mixta para hacer el análisis de espacio.